El próximo 17 de diciembre se cumplirán 15 años del juicio al dictador Gregorio Goyo Álvarez. Estamos hablando de un juicio que fue histórico para el país, marcó un antes y un después y marcó también en la lucha por los derechos humanos. Estamos hablando de una instancia que contó con la presencia y el testimonio y documentación de más de 60 víctimas. Hoy estaremos hablando con el abogado que precisamente defendió a las víctimas, que además hace algunas horas publicó un interesante libro que nos acerca al derecho. De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Todos estos temas estaremos hablando esta noche con el doctor Óscar López Goldaracena. Bienvenido al Lado B. ¿Cómo anda? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ti y a todos. Es un placer y además un honor estar aquí porque la amplificación que se realiza a través de este medio de muchos temas que a veces permanecen ocultos, ¿verdad? Y yo les agradezco mucho. Bueno, gracias. Por el diccionario y por la memoria. Bueno, diccionario, estábamos escuchando diccionario, una canción de Citarrosa en el cuarteto. Citarrosa, una hermosa canción. Después vamos a explicar por qué, pero es parte de la entrevista. Recién doctor, en la introducción hablaba del 17 de diciembre que se nos viene, 15 años de este juicio al Goyo Álvarez, un juicio histórico para el país en el que usted estuvo trabajando mucho tiempo y que marcó al Uruguay. ¿Qué reflexión, primera reflexión le genera ese caso? Lo primero que me vino a la cabeza cuando tú hacías referencia a esto es que estaba ocurriendo hace 15 años, cuando luego de haber preparado la denuncia durante meses y haber transitado por tribunales con esa investigación, haber aportado la prueba que conseguían los familiares, eran más de 30 familias denunciantes. En su momento, y cuando presentamos la denuncia con la hipótesis de que había responsabilidad de los mandos de la dictadura en la desaparición de argentinos, de uruguayos en la Argentina en el año 77, teníamos la expectativa que se podía llegar al entonces dictador Gregorio Álvarez. Pero esa expectativa se fue concretando o fue aumentando a medida que avanzaba la indagatoria a cargo del doctor Charles. Hace 15 años estábamos transitando fines de noviembre y era prácticamente una tensión permanente en los familiares, en lo personal, en mi familia, en mi casa. Vivimos muchas instancias muy complicadas en esa época y recuerdo que el último intento de Gregorio Álvarez de zafar fue presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ese recurso la Corte lo resolvió prácticamente de inmediato y el caso pasó para la resolución de Charles. Podía pasar en cualquier momento una sentencia de procesamiento con prisión o no. Todo apuntaba a que el exdictador tuvo el dominio del hecho, fue el responsable jurídico y político de la desaparición de familias enteras en el marco del Plan Cóndor, en el Uruguay y en la Argentina. Nosotros denunciamos por crimen de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, y el 17 de diciembre, hace 15 años, fue cuando se conoce la noticia que el juez Charles dispuso el procesamiento con prisión de Gregorio Álvarez junto con otros militares por la desaparición forzada de más de 30 personas, que era lo que habíamos denunciado. Ese día, en el marco de una gran tensión, a medida que iban avanzando las horas, se produjo la detención de Gregorio Álvarez
Y recuerdo que espontáneamente hubo, y digo fue espontáneamente porque la gente salió a la calle. Yo recuerdo que a mí me subieron a un estrado improvisado en Plaza Libertad y uno se da cuenta, yo podría contar 1000 anécdotas, pero digo, cuando comencé a estudiar Derecho, estábamos en la dictadura. El Palacio Legislativo estaba cerrado. Y yo recuerdo transitar por esas calles cercanas al Palacio y pensar que quizás algún día iba a ser abogado y ojalá que algún día pudiéramos meter preso al Goyo. Estamos hablando de mediados de la década del 70. ¿Eso pensabas cuando Eso lo estabas pensaba, estudiando? sí. Incluso en algún lugar está escrito. Íbamos a hacer una investigación en la biblioteca del Palacio Legislativo sobre la Guerra Civil Española. Imagínense el Palacio Legislativo que era una tumba, ¿no? No iba nadie a la biblioteca tampoco. Y nosotros estudiantes íbamos a buscar archivos de repercusiones en la prensa uruguaya de la Guerra Civil Española. E intercambiábamos esas ideas, esos sueños de estudiante, ¿no? Que algún día este palacio se va a abrir, pero el Goyo tiene que estar preso. Y ahora, y con ese Y deseo... ese impacto fue, para la sociedad fue sanador. Y yo recuerdo hasta en aquel momento cómo lo resumí esa noche, ¿no? Porque justamente con ese ¿Cómo lo deseo resumí? de Lo resumí estudiante, así, nunca más dictadores en el Uruguay porque los dictadores terminan presos. Eso me salió del alma esa noche, en un discurso no preparado. Porque cuando se transita por el mundo del revés del derecho, o sea, tú tienes, ahora vamos a tener oportunidad quizás de hablar de eso, pero cuando se viola tan flagrantemente la norma de convivencia que nos dimos para organizarnos como sociedad, ¿verdad? Y el Estado, que es la institución que debe garantizar los derechos de todas, de todos, que debe garantizar que las personas se realicen plenamente como personas en sociedad, ese mismo Estado, violando todos los principios sobre los cuales se constituyó y está constituida, está sentada la sociedad uruguaya, ese mismo Estado desapareció familias enteras, hasta el día de hoy están desaparecidos. Y esa es una reflexión muy importante que hoy tenemos que traer a 15 años de esa instancia. El Goyo fue preso, murió en prisión, pero los desaparecidos todavía no los encontramos. Y sigue pendiente. Esa justicia, ese poquito de justicia fue reparador para nuestra sociedad, fue sanador. Como decía, lo resumía, digo, o sea, nadie se puede arrogar el derecho de pasar por encima del derecho, no tiene ese derecho, lo viola el derecho y tiene que terminar preso si lo hace. Y así pasó con el dictador Álvarez. Ahora bien, estamos viviendo todavía las consecuencias de esas gravísimas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en esos años, sin esclarecer. Con gente que se sigue muriendo sin saber cuál fue el destino de sus hijos, de sus nietos. Mira, el próximo 17 de diciembre vamos a convocar, están convocados todos sus familiares para recordar esta instancia en una conferencia que vamos a brindar en el Museo de la Memoria. Es el sábado 17 de diciembre a las 10:30 de la mañana, donde nos vamos a volver a encontrar esas familias, y yo recordaba las reuniones que teníamos preparando el caso, esas reuniones colectivas, ¿verdad? Donde no hubo apoyo, es una relación profesional, de patrocinio a familias, donde no se mezclaba en absoluto lo político, ni las ideas de unos con las ideas de otros, sino que se trabajaba en una relación profesional para la causa. ¿Pero por qué te traigo a colación esta reflexión? Porque en aquella época, hace 15 años, había prácticamente gurises que eran jovencitos, hijos de desaparecidos, ¿verdad? Y que se estaban despachando lo que había ocurrido con sus padres, que tendrían 18, 19 años, 20 años. Y ahora son personas, pasó el tiempo, pasaron las décadas, tuvieron a su vez hijos, formaron familia. Yo tengo un recuerdo muy especial de lo que fueron todas esas instancias de comunión con los familiares. Muchos de ellos no están, es decir, ya fallecieron. Vio cuando uno está avanzando, por ejemplo, en estos partidos que ahora estamos en instancia de mundial, donde un cuadro que no tiene ninguna expectativa o que nadie le da expectativa de poder ganar,
da el batacazo, como se dice. Nosotros en aquel momento pensábamos, hace 15 años, transitando fines de noviembre, ¿y si ganamos? ¿Y si realmente el Goyo termina preso? Era muy difícil convivir diariamente con esa tensión o con esa presión. Como que ese 17 de diciembre fue un día que se aflojó esa tensión. Creo que para la sociedad uruguaya por esa salida espontánea a la calle, por el mensaje que se dejó, por el mensaje que dejó la justicia. Y lo que fue la instancia judicial, ¿verdad? Esa indagatoria a cargo de Charles y de la fiscal Yance, de que todo aquello que pudiera servir como prueba indiciaria, nosotros lo fuimos aportando. ¿Qué recuerda de la postura de Álvarez en esas instancias, por ejemplo? Bueno, puedo contar muchas anécdotas, digo, pero absolutamente desafiante de lo que era la justicia, ¿verdad? La misma postura de dictador que tenía en los comunicados que realizaba en la televisión la tenía en el juzgado. Una arrogancia, como que pensaba que todavía seguía mandando. Yo he contado algunas anécdotas en instancias de memoria, ¿verdad? Pero yo recuerdo una vez que había, por ejemplo, estaba un termo y un mate arriba del mostrador del juzgado. Y estaba transitando por el mostrador, por el corredor, y cuando lo vio se paró. Con el dedo señaló a todos. Dice, acá son todos comunistas, miren. Usted se ríe, pero era así. Esa postura de dictador que ejerció durante su gobierno, la tenía en la vida y no se veía en la interacción con él. O sea que, dejando de lado ese carácter o esa personalidad, lo que representó, él representó lo que fue el avasallamiento de nuestras instituciones, de nuestras libertades. Ahora, murió en la cárcel, se llevó unos cuantos secretos, pero no fue el único. Y hay otros que tienen secretos, hay otros que ya no están, porque esto es una carrera contrarreloj también, y hay otros que saben y no han hablado y no están hablando. Es así, es así. Y las causas judiciales, además, para llamar a responsabilidad a los responsables de todas las violaciones que ocurrieron a los derechos humanos, siempre se van transitando por muchos vericuetos y por muchos recodos y por muchas chicanas planteadas por los mismos abogados de los militares, de los exmilitares, ¿verdad? Entonces se demora. Fíjese que nuestra sociedad todavía tiene pendiente el incorporar a su cultura como un principio, yo diría, pero incorporar a su cultura, no digo al derecho, porque ya está en el derecho, ¿verdad? Incorporar a la cultura que este tipo de crímenes son crímenes de lesa humanidad y deben juzgarse necesariamente, obligatoriamente. No importa el tiempo transcurrido, y es algo que todos los uruguayos, para defender precisamente el bien común y para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, no deberíamos tener diferencias, disidencias, pero uno advierte, y lo ve en tribunales, de que hay posturas que sostienen de que estos crímenes no se deberían seguir juzgando, que habría que liberar a los que están presos. Eso es algo cada tanto, es más, hay partidos políticos que lo propugnan. Fíjense que en nuestro país propusimos en el 2009 reformar la Constitución. Se llevó a plebiscito una reforma constitucional para que este tema quedara laudado definitivamente y consolidado definitivamente el carácter de crímenes de lesa humanidad de estos hechos. Si bien lo son, pero para que no se discutiera más. No se pudo reformar la Constitución, pero sigue vigente el mandato jurídico, que ya estaba vigente en el momento que ocurrieron los hechos, que estos crímenes se tienen que seguir juzgando como se están juzgando. Pero eso da lugar a que aparezcan bibliotecas conservadoras, ¿verdad?, que comiencen a sostener ideas perimidas en relación con los crímenes de lesa humanidad. Entonces es muy importante para esto tener memoria, no perder la memoria. O sea, recordar que hace 15 años el Goyo Álvarez fue preso, a pesar de las dificultades que se atravesaron para poder, por ejemplo, conseguir las pruebas. No se olviden de que esto no se regía por el Código de Procedimiento Penal actual, se regía por el Código de Procedimiento Penal viejo. Y la denuncia
que yo recuerdo la habremos presentado en marzo o abril, con fruto del trabajo de muchísimos meses de investigación y de recopilación de documentos. Termina esa etapa indagatoria en diciembre. Creo que cuando se presentó esa denuncia, teníamos esa esperanza de que se estaba, era muy contundente la prueba, era muy contundente, de que él estaba en conocimiento y que era el hombre detrás, el hombre de detrás, el hombre que tiene el dominio del hecho. El que tiene el dominio del hecho es aquel que sin participar efectivamente en una desaparición, por ejemplo, sí, es el que maneja el tema, ¿no? Creo que todos los televidentes entienden a qué me refiero, ¿verdad? Para ser acusado de desaparición forzada o acusado de un homicidio político, no tiene por qué ser el ejecutor, ¿verdad? Acá lo que hubo fue una gran asociación para delinquir. No hablo solo de asociación para delinquir, es peor, jurídicamente, hubo un terrorismo de Estado. Esa institución, como decía al principio, que tiene como objeto, finalidad, garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no, se convirtió en un aparato terrorista contra la población civil. Cualquier disidencia era sancionada, pero no sancionada conforme a las normas o procedimientos de un debido proceso, no, era sancionada arbitrariamente. Las personas las detenían, las torturaban, las desaparecían. Algunos que tenían suerte luego eran blanqueados y pasaban a ser juzgados por la justicia militar, otros desaparecidos, otros presos políticos, miles de exiliados. O sea, lo que sufrió la sociedad uruguaya en esa época, a veces se dice no está escrito, ¿verdad? Como una forma de decir, no, está escrito, está en las actas de los juicios. Y lo tenemos que recordar. Momentos como estos, como diciembre del 2022, 15 años de la prisión de Gregorio Álvarez, esa famosa foto mostrando él las propias esposas. ¿No? Bueno, ese es ese mensaje en el que yo resumí ese día lo que creo que era el sentimiento de todos, ¿verdad? O sea, acá en el Uruguay no más dictadura porque los dictadores terminan presos. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En un minutito sigue la OE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor López Goldaracena, que precisamente publicó hace algunos días este libro, el Diccionario Jurídico Popular, que le llevó 20 años de trabajo y tiene como objetivo precisamente acercar el derecho a toda la población. No necesariamente hay que ser abogado, fiscal o juez para entender cuando hablamos de derecho, términos, ¿no? Creo que el objetivo y el espíritu de este libro, que está muy bueno y lo recomendamos, va por ahí. Mira, sí, la finalidad del libro, de este trabajo, que como tú decías, hace 20 años, o incluso te diría que más de 20 años, comenzó con la idea de difundir el derecho en términos de que fuera entendible por todas las personas. Y parte de un tema muy puntual. ¿Cómo le explico, cómo le explicaba en aquel momento, yo hace más de cerca de 40 años que ejerzo la profesión, a una persona que la ignorancia de la ley no sirve de excusa? Una frase que escuchamos hasta el cansancio, ¿no? Es un principio de nuestro ordenamiento jurídico, de todas las naciones. La ignorancia de la ley no sirve de excusa, pero resulta de que la ley se presume conocida, pero la realidad social es que es un mito. Las normas jurídicas, el mundo del derecho, sigue siendo como en la Edad Media. ¿Un mundo de quién? ¿Quién lo conoce? Los conceptos técnicos. Los jueces, los abogados, los fiscales, los gobernantes. Pero si el derecho es la norma de convivencia que nos dimos para regular nuestra vida en sociedad, porque es eso, ¿no? Una norma de convivencia incluso especial, es obligatoria. Si se viola hay una sanción, se puede ejecutar por la fuerza. Es la regla de convivencia, es la regla que regula nuestra convivencia social. Entonces, se asienta nuestra convivencia en ese principio. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, en los hechos es así, la gente conoce el derecho, primero que es inabarcable, segundo de que no podemos dejarlo como un lenguaje o como conceptos o como una materia de conocimiento
exclusivamente de abogados, jueces, fiscales, no. Yo estoy convencido, la sociedad, la gente común, tiene que aprender el derecho, aprenderse el derecho, o sea, apropiarse del derecho. El derecho debería ser difundido en términos que la gente lo entienda. Debería ser conocido por todos. Con ese marco, ¿verdad?, es que hace 20 años comencé un trabajo de puzzle, ¿no? O sea, imaginando que quizás algún día podía difundir palabras que uno para el lenguaje técnico, en la profesión, pueden ser usuales, pero que la gente puede no tener conocimiento de qué significa. Y así luego fui adquiriendo un método de trabajo. En el interín quedaron escritos otros libros, en el interín estuvo la causa del Goya y otras causas. Fue un trabajo a muy largo plazo. Como yo digo, esos puzzles que uno va armando. Y pensando que algún día tenía que salir. ¿Qué ocurrió? Que son muchísimas palabras, conceptos, es un libro muy extenso. Y era muy difícil conseguir editarlo. Hasta que resolvimos completar ese desafío y transitar un emprendimiento editorial propio y editarlo con el ánimo de difundírselo a la gente. Ese es el objeto de este libro, así que yo les agradezco que lo difundan. El libro ya está en las librerías, lo distribuye la distribuidora Guzzi. Se puede adquirir, creo que el precio de referencia es un precio muy accesible. Son miles de palabras y de conceptos y yo creo que humildemente puede ser un aporte para que el derecho deje de ser ese mundo ajeno para la gente. Porque forma parte de todos nosotros. Porque es la norma, fíjense. Y es clave poder acceder a él. Es la norma de convivencia, ¿no?, que tenemos, claro, obligatoria, es el derecho, y resulta de que podemos intuir lo que está bien y lo que está mal, mira. Pero el derecho nos dice lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que debemos hacer. Y podemos tener ideas generales de cómo conducirse en las relaciones sociales. Mire, usted y yo todos convivimos con el derecho diariamente. Hacemos muchos contratos por día, a veces ni sabemos que hacemos contratos, ¿verdad? Desde que subimos al ómnibus compramos un refuerzo de mortadela. O sea, las relaciones sociales se rigen por normas de convivencia, algunas que no son obligatorias, pero otras que son obligatorias. Claro. Conozcamos ese régimen. Doctor, le agradezco muchísimo su visita esta noche. Por favor, un placer haber conversado con ustedes. Me imagino quedaron muchísimas cosas por hablar y cuando usted me preguntaba de estos años de recordatorio de Gregorio Álvarez, yo lo último que quisiera decir es que conservemos la memoria. Y los invito a todos el 17 de diciembre al Museo de la Memoria a las 10:30 horas para tener presente ese hecho, el procesamiento con prisión del dictador Álvarez. La seguimos en otro momento porque hay cosas para hablar, sé que quedaron cosas por gusto. fuera. Lo dijo al pasar, sé que pasó momentos muy complicados cuando estuvo trabajando en este tema. Así que la seguimos en otro momento. Con muchísimo gusto, un placer. Muchas gracias a todos. Nosotros nos vamos, se viene Desenfrenadas y ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.